Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, muchas dudas para hoy. Bueno, cuando quieran, arrancan nomás. Hola, profe. Yo la primera duda que tenía era medio también una pavada, pero ¿cómo quedaba la raíz abajo en el ejemplo que diste de coseno de x sobre x, creo que era? O no, coseno de raíz de x. Sobre raíz de X. Que vos lo integrabas, creo que era. Y A ver, espera. ¿Qué voy a cambiar? Coseno de raíz de X. Sobre raíz de X. ¿Esa? sí. Sí. ¿Y cuál era la duda? ¿Por qué te quedaba? No sé, no te escuché lo que dijiste. No, para que lo busco porque... Sí. Dale, por encima no lo tengo acá ese. Profe, Sí. hola, ¿cómo estás? Perdón que ¿Cómo estás? interrumpa, pero Sí, ¿se puede grabar la clase de sí, sí. casualidad? Listo, gracias. De nada. Ahí estamos. Bien. Creo que era esta la integral que había para resolver. Me parece que sí. Entonces, bueno, resuelvo esta. Después creo que era casi segura. Cuando lo derivabas, que queda 1 sobre 2 raíz de x, ahí creo que era, para Sí. sacar el du. Eso, no entendía cómo quedaba la raíz abajo porque intenté hacerlo y busqué videos, pero todos lo dejaban como con el exponente. Ah, ok, está bien. O sea, la idea es llamar u a la raíz de x, ¿está bien? Esto es lo mismo que u a la 1/2, ¿sí? Entonces, cuando ustedes derivan, esto queda 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Está bien? Perdón, acá no es u, sino que es x. Ahí es x. Acá. Bien. Entonces, esto, la derivada de x a la 1/2 es 1/2 por x a la menos 1/2 diferencial x, ¿sí? Esto lo podemos escribir como, o sea, cuando ustedes tenían, primero la potencia negativa invierte y queda abajo, entonces quedaría x a la 1/2 abajo, ¿está bien? Y x a la 1/2 es lo mismo que la raíz de x, ¿sí? Esto era así, si vos tenías la raíz mésima, digamos, de x a la n, esto era lo mismo que escribir x a la n sobre m. Entonces, si vos tenés un dio, el numerador es potencia y el denominador es el índice de la raíz. ¿Está bien? Está bien, ahí entendí. Genial. Entonces ahí ya queda, ¿no? Porque esto es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? El 2 lo podemos pasar multiplicando, ¿sí? Entonces esto después queda como 2 por el coseno de u. Y después, la última duda que tengo era sobre el ejercicio 8D, Sí. que era integrar entre 2 y 0 x sobre x cuadrado menos 9, diferencial de x. Y cuando reemplazaba, o sea, cuando sustituía, me quedaba du sobre u y no sé cómo seguir. O lo dejo para la práctica, si no. Bueno, te lo respondo yo si querés. Es algo cortito. O sea, porque yo cambié los extremos. De última, si no, tendría que volver a x y no cambiarlos. Claro, vos quisiste, o sea, vos tenés x sobre, ¿cómo era? X cuadrado menos 9, dijiste. Sí, menos 9. Bien, ¿y los extremos? 0, 2. 0 y 2. Entonces vos hiciste la sustitución, Claro, que u es x cuadrado menos 9, ¿no? sí. La derivada va a ser 2x, diferencial x. Entonces, si nosotros cambiamos los extremos, de 0 pasa a quedar en, a ver si está bien. De 0 pasa a quedar menos 9, ¿está bien? Y de 2 pasa a quedar menos 5. Entonces, esto nos queda, el 2 lo pasamos dividiendo, acuérdense que cuando hacen sustitución solamente pueden pasar para el otro lado constantes, ¿sí? Nunca la x, ¿sí? La idea es que ustedes identifiquen
qué parte de la integral, ¿sí?, coincide con la parte del diferencial. Y entonces el numerito sí pasamos dividiendo. Entonces cuando reescribimos la integral, nos va a quedar el 1 sobre x cuadrado menos 9, que sería 1 sobre u, y en vez del x de x nos va a quedar el de u sobre 2. ¿Está bien? Sí. Ahí el 1 medio, las constantes siempre las sacan para afuera multiplicando y les queda la integral de 1 sobre u. ¿Cuál decís que fue tu problema ahora que estoy adentro del ejercicio? No, por eso me había equivocado ya, se me había olvidado el 2, entonces me había quedado u sobre... No, de u sobre u y no entendía qué hacer con eso. Bien, de todas formas, el de u sobre u, si vos lo tenés, pensalo de esta manera. O sea, 1 sobre u por du es lo mismo que tener el de u sobre u. El diferencial siempre córranlo para la derecha si no les confunde. ¿Está Claro, bien? pero, por ejemplo, para resolver con los extremos simplemente reemplazo en u y me quedaría la fracción. Sí. Acá si vos ya cambiaste los extremos, listo. Ojo que acá no integramos todavía. ¿Sí? Primero hay que tener integral sobre u logaritmo, valor absoluto de u. ¿Sí? Esto entre menos 9 y menos 5. Entonces esto quedaría como un medio logaritmo de, bueno, queda valor absoluto de menos 5 que es 5, menos el logaritmo de 9. ¿Está bien? Y eso lo pueden dejar ahí, o pensando en las propiedades del logaritmo, lo pueden escribir como el logaritmo de 5 novenos. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien, de nada. Ahí voy a las preguntas del chat y después, si alguien, para que no me pregunten ahora mientras que leo, sino después me preguntan todas las dudas que tengan. ¿Algún ejemplo de longitud de arco? Se me complica el momento de integrar la raíz. En sí se supone que las integrales que les queden con raíz le tienen que quedar algo fácil para integrar. ¿Sí? Ahora miramos si quieren alguna en particular que hayan hecho y que no les haya salido. No sé quién me ha preguntado este. El 18b. 18b. Tenemos x a la 3 medios en 0,1. Bien, entonces, la función tenemos igual x a la 3 medios con x entre 0 y 1. Entonces, nosotros sabemos que la longitud de arco es la integral entre a y b, ¿sí?, de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, derivamos la función. Si derivamos nos queda 3 medios por x a la 1 medio. ¿Sí? Y fíjense que nosotros adentro de la raíz tenemos que poner 1 más la derivada al cuadrado. Generalmente yo esto lo acomodo afuera y después lo escribo dentro de la integral, ¿sí? Para no arrastrar tanto. Entonces esto sería 1 más 3 medios por x a la 1 medio al cuadrado. Entonces, en realidad, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros tenemos 3 medios de x a la 1 medio al cuadrado, esto es 3 medios al cuadrado, que va a ser 9 cuartos, y x a la 1 medio al cuadrado, esto es potencia de potencia, se multiplican y queda simplemente x. ¿Está? Entonces, en definitiva, la longitud de arco es la integral entre 0 y 1 de 1 más 9 cuartos de x. Entonces, acá no hay ningún problema con la raíz. ¿Por qué? Porque lo de adentro es lineal. Entonces, lo que van a hacer es una sustitución. Llaman u a lo que está adentro de la raíz, ¿sí? Entonces derivan y les queda 9 cuartos diferencial x. Entonces, cuando reescriben la integral, ahora ya en términos de u, fíjense que los extremos serían, cuando x es 0, u nos queda 1, cuando x es 1, nos queda 1 más 9 cuartos, y eso da 13 cuartos. ¿Está? Y fíjense que la raíz pasa a ser la raíz de u. Bueno, pero para integrar siempre la raíz les conviene pensarla a la 1 medio, ¿sí? Y en vez de este dx, ¿sí?, el dx, fíjense que lo que hacemos es de acá, el 9 cuartos, lo pasamos para el otro lado, ¿sí? Entonces nos quedaría du sobre 9 cuartos diferencial x. Entonces, nada, ese es un numerito que después lo van a sacar afuera de la integral. ¿Sí? Este 1 sobre 9 cuartos pasa afuera, que quedaría 4 novenos, y ahí les queda la integral de u al 1 medio,
que para resolverla aplican la regla de la potencia, ¿no? ¿Ahí se entendió mejor? Se supone que las integrales que les queden con la raíz tienen que ser simples, o sea, adentro tienen que tener algo lineal. Ah, sí, entonces claro, si te olvidaste el cuadrado sí queda algo difícil para integrar, ¿sí? Bien. No me quedó claro con el tema del radio cuando tenemos que sacar volumen en los diferentes casos donde la función gira en torno al eje y x. Bien. Miro acá las preguntas y ahí vamos. 6D del TP4. ¿Dónde me quedó el chat? Acá. Bien, 6D del TP4 es con propiedades. Del segundo video de teoría de órbitas. Bien, entonces vamos a mirar primero este ejercicio que me piden de propiedades. Que es, tenemos que calcular la integral entre 5 y 9 de la función. ¿Sí? La integral entre 5 y 9 de la función. ¿Y qué teníamos como datos? Tenemos como dato la integral entre 2 y 5 y entre 2 y 9, ¿no? O sea, si ahí me dicen entre 2 y 5 y 2 y 9, si alguien me las dicta, así lo copio más rápido. A ver. Entre 2 y 5. Es 4. También, ¿no? 4 y 6. Ahí estamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular la integral entre 5 y 9. ¿Y qué tenemos? Tenemos de 2 a 5. Ah, bien. Entonces, si nosotros tenemos la integral de 2 a 9, ¿sí? De una función, nosotros podemos partir el intervalo de integración, ¿sí? Y esto lo podemos pensar como de 2 a 5 más diferencial x más la integral de 5 a 9 de la función. ¿Sí? Entonces, fíjense que donde termina un extremo arranca el otro, eso tiene que pasar, tienen que estar como pegaditos, ¿sí? Y ahí usamos lo que nos da como dato, entre 2 y 9 esta da 6, ¿sí? Entre 2 y 5 esta da 4, y esta es la que nos están pidiendo encontrar. Así que simplemente es despejando. ¿Está bien? Bien, buenísimo. De nada. Bien, entonces, ¿y el 6C no es similar a esto? A ver. Bien, el 6C, lo que tienen que pensar es que cuando tienen los extremos al revés, o sea, tienen entre 5 y 2, siempre la idea es que el extremo, siempre el valor de abajo sea más chiquito que el valor de arriba, ¿sí? O sea, la idea es que cuando ustedes escriben la integral entre A y B de f de x diferencial x, siempre A es más chiquito que B, ¿sí? Entonces, si pasa al revés, que B es más grande que A, simplemente lo que pasa es que se cambia de signo la integral. Digamos, si ustedes tienen la integral entre 5 y 2 de la función, eso va a ser lo mismo que menos la integral entre 2 y 5 de la función. ¿Sí? O sea, primero tienen que pensar en esa propiedad. Y después, como tienen la integral de una resta, eso es la resta de las, la resta de las integrales. ¿Está bien? Ustedes tienen la integral de f de x menos 1. Entonces, esto sería la integral de f de x menos la integral de 1. ¿Sí? Bueno, esto les va a quedar entre 5 y 2. Bueno, y esto sería un menos acá afuera para todo, ¿no? Porque le cambiamos los extremos. Entonces esta quedaría entre 2 y 5, y esta también quedaría entre 2 y 5, ¿está? Esta me la dan, por hipótesis nos daban la integral entre 2 y 5.
Y la integral de 1, cuando tienen la integral de una constante, fíjense que ahí teníamos una propiedad, que la integral entre a y b de una constante, es como que la constante la sacan para afuera y lo que les queda es multiplicada por el ancho del intervalo, b menos a. O sea que en este caso, esta integral de acá nos va a dar 3, ¿sí? Porque quedaría 1 por 5 menos 2. ¿Está bien? Ahora voy a lo de los radios. Bien, genial. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los volúmenes? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un dibujito para mirar en base a eso. Vamos a poner la función raíz de x, ¿sí? Entre 0 y 4. Igual a raíz de x entre 0 y 4. ¿Está bien? Esta es la región que nosotros tenemos. Entonces, fíjense que lo primero que yo les había observado acá es que vamos a tener dos fórmulas de volumen, ¿sí? Cuando estamos hablando de revolución, que es pi por la integral entre a y b de radio al cuadrado, ¿sí? Tenemos esta, y si no, tenemos pi por la integral entre a y b de el radio mayor menos el radio menor al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, yo acá se los escribí con diferencial x, pero acá lo que les, digamos, por un lado tenemos estas dos fórmulas, que tenemos que ver si alrededor del eje que va a rotar nuestra área está pegado, o sea, si el área está pegado al eje de rotación, entonces no va a haber agujero, entonces vamos a usar la primera fórmula, y si al rotar quedan agujeros, entonces vamos a usar la segunda fórmula, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, mirar, si gira alrededor del eje X o cualquier paralela al eje X, lo que teníamos que hacer era escribir todo de X. Todo de X significa que los extremos van a ser extremos de X, que la función radio va a ser una función de X y que el diferencial va a ser de X, con cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Y si gira alrededor del eje Y o cualquier paralela al eje Y, entonces va a ser todo de Y, extremos de Y, funciones de Y, diferencial de Y. Eso es como clave primero tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, después lo que tenemos que ir mirando es, bueno, graficar bien el área que es lo que va a girar, ¿sí? Y por ejemplo, fíjense que si en este caso me dice que gira alrededor del eje X, entonces como acá el área está pegada al eje de rotación, no va a haber agujero, entonces tenemos que usar la primera fórmula, ¿sí? Entonces, si gira alrededor del eje X, ¿qué vamos a tener? La fórmula va a ser pi por la integral entre 0 y 4, ¿sí? 0 y 4, que son los valores de X, y el radio siempre lo vamos a mirar, fíjense, de esta manera. El radio lo vamos a mirar como techo menos piso. ¿Por qué? Porque la idea es poder escribirlo en general. Entonces no es lo mismo si yo estoy parada acá, que si estoy parada acá, el radio va a ir aumentando a medida que yo me aleje. Entonces, la integral lo que hace es una especie de sumar todas estas áreas posibles de los círculos de diferentes radios, ¿sí? Así, digamos, es como funcionaría. Entonces, tenemos la integral entre 0 y 4, y el radio va a ser raíz de x menos 0, ¿está bien? Esto, de nuevo, lo mismo que miraban para el área, techo menos piso. Esto al cuadrado, ¿por qué? Porque es la fórmula del área de un círculo, ¿sí? Siempre que hacen sólidos por revolución, la fórmula es como la del área del círculo, ¿sí? Y bueno, y después de resolver esta integral. ¿Qué pasa si ¿eso se entendió? ¿Sí? ¿De eso estábamos bien? ¿Qué pasa si gira alrededor del eje Y? Bien. Si gira alrededor del eje Y. Si gira alrededor del eje Y, entonces ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a tener un agujero, ¿sí? Digamos, el agujero de hecho va a ser todo esto que está acá, que está entre el área y el eje Y. ¿Está bien? Entonces, vamos a borrar esta de acá para que no los confunda. Y fíjense que ahí ¿qué pasa? Como tenemos agujero, tenemos que pensar en el radio mayor y en el radio menor. El radio mayor siempre va a ser desde lo que está más lejos al eje de rotación, ¿sí? Fíjense, el radio mayor va a ser desde el eje
y al extremo del área de integración, ¿sí? Y el radio menor va a ser el agujero. Fíjense, el agujero va a ser desde el eje Y hasta, ¿ay, qué hizo? Desde el eje Y, no me lo quiero marcar, acá, ahí, desde el eje Y hasta, digamos, lo que está más cerca de nuestra región. Bueno, ¿cómo vamos a escribir eso entonces? Escribir cómo. El radio mayor, desde lo que está más lejos, que sería 4, ¿está bien? Al eje Y, que sería el eje de rotación, sería 4 menos 0. Y el radio menor es el agujero, o sea que va a ser la función menos 0. Pero ojo, la función tiene que ser una función de y. Entonces nosotros a partir de y igual a raíz de x, lo que tenemos que hacer es despejar x. Ojo que no es intercambiar variables, ¿sí? Sino que es buscar la función inversa. Entonces nos va a quedar y al cuadrado menos 0. Entonces, bueno, una vez que ustedes encuentran los radios, listo, escribir el volumen va a ser pi por la integral entre 0 y 2. Ahora, ¿por qué entre 0 y 2? Porque ahora son extremos de y. Fíjense que cuando la x es 4, si yo lo reemplazo en la función, me queda raíz de 4, que es 2. ¿Está bien? Entonces es entre 0 y 2 de el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Todo eso diferente. ¿Eso aclara un poco? Después, bien, después por supuesto que si ustedes en vez del eje X o el eje Y tienen rectas, por ejemplo, si en vez del eje X tienen una paralela al eje X, por ejemplo, Y igual a menos 2, ¿sí? A ver, borro un poquito acá. Si tenemos la recta acá, ¿sí? En Y igual a menos 2. La única diferencia es que se va a andar un poquito el eje de rotación, ¿está bien? Pero si gira alrededor de este eje, fíjense, de nuevo, ahora tenemos tenemos agujero, perdón. Entonces, tenemos la segunda fórmula. Ahora, ¿cuál va a ser el radio mayor? Siempre desde lo que está más lejos al eje de rotación, y el radio menor es el agujero que queda. ¿Sí? ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. Bien, vamos de nuevo a borrar un poco esto O sea, para esa que... parte del -2, no entendí eso. Bien, vamos ¿Qué a... sería de 2 a menos 2 y la parte de adentro de 0 a menos 2? No, la parte de afuera sería desde la raíz de x hasta menos 2, ¿sí? Y la parte de adentro sería desde 0 hasta 2. Tienen que pensar, miren, espere que voy a borrar esto así, porque si no es como muy confuso que haya tantas cosas. Vamos de nuevo. Teníamos la función y igual a raíz de x entre 0 y 4, ¿sí? Habíamos dibujado la recta igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces, el radio mayor es desde lo que está más lejos al eje de rotación. Ese es el radio mayor. ¿Cómo lo vamos a escribir? Como la función, que es raíz de x, menos menos 2, que es la recta que ustedes tienen acá abajo. Y el radio menor es el agujero que queda, ¿sí? Que va a ser desde 0 hasta menos 2. ¿Está bien? Entonces, una vez que ustedes identifican los radios, listo, después es escribir la integral. Usamos la segunda ecuación. Exactamente, siempre que tengan agujeros es la segunda ecuación, o sea, la del radio mayor menos el radio menor. Si no hay agujeros, la primera fórmula. ¿Se entendió? O sea que en este caso el volumen quedaría pi por la integral entre 0 y 4, ¿sí? De raíz de x, y esto quedaría más 2, porque tienen ahí menos menos, al cuadrado, menos el radio menor, ¿sí? Que sería 2. ¿Está bien? Sería 2 al cuadrado
esto diferencial de x, porque como es una paralela al x, va todo respecto de x. ¿Se entendió un poquito mejor? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias. Bien, de nada. Lo mismo si en vez de tener una recta horizontal, tiene una recta vertical, siempre la idea es la misma, ¿sí? Voy a hacer acá otro dibujito. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos esto, entonces, si por ejemplo ponemos la recta x igual a -2, ¿sí? Fíjense que el radio mayor va a ser desde lo que está más lejos al eje de rotación, ¿sí? ¿Cómo lo van a escribir eso? Piensen que ahora estamos mirando paralela a y, entonces va a ser todo de y, ¿sí? Entonces es 4 menos -2, ¿está bien? O sea, vamos de acá para acá, ¿sí? Y el radio menor va a ser el agujero que queda. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser la curva, que acuérdense que como es de y, vamos a pensar en y cuadrado, no en x, y cuadrado menos -2. ¿Sí? Lo más difícil siempre es identificar los radios, después es escribirlo en una integral, y fíjense que, esto presten atención en el parcial, puede decir, como en el ejemplo que yo les subí, puede pedir solo plantear, porque en realidad si tienen que resolver un montón de integrales, pierden mucho tiempo, y además a veces las integrales acá quedan más difíciles de resolver. Entonces por ahí el ejercicio les pide plantear, porque bueno, tal vez la idea sea que puedan identificar los radios, y no tanto, bueno, resolver las integrales. ¿Sí? ¿Se aclaró un poco esto entonces? Sí, profe. Buenísimo. Bien, y creo que, Jorge, que vos me has pedido los ejemplos de y e del segundo video, creo que con esto está cubierto. Sí, era exactamente lo mismo. Gracias. Bien, de nada, perfecto. Bien, ¿qué otras dudas? ¿No hay más dudas? ¿Hasta ahí llegamos? Hola, profe, yo tengo una duda. Dale. A mí me costó un poco hacer la interpretación de los ejercicios 14 y 15, que había que sacar el volumen a partir de una sección transversal. Eso me cuesta interpretarlo. Bien. Entonces, en ese caso, la idea que ustedes tienen que tener, así como general, ahora, como es volumen por secciones, ¿sí? El volumen es la integral entre A y B, ¿sí? De la sección que les dice, perdón, del área de la sección. ¿Sí? O sea, del área de la sección. ¿Está bien? O sea que si en realidad nos dice que las secciones son triángulos, ustedes acá tienen que escribir base por altura sobre 2. Si me dice que es un círculo, bueno, que sería revolución, pero sería pi por radio al cuadrado. Si me dice que es un cuadrado, entonces va a ser L al cuadrado, ¿sí? Eso primero. Después, el lado o la base del triángulo, o depende de lo que les diga, eso de nuevo lo van a pensar como hacíamos recién con los radios, siempre mirándolo como techo menos piso. ¿Para qué? Para poder escribirlo en general, ¿sí? Entonces, supónganse que seguimos con la misma función de hoy. Si tenemos y igual a raíz de x, ¿sí? Entre 0 y 4, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nos dice que la sección es un cuadrado, entonces lo que ustedes tienen que pensar es que acá, uno al ladito del otro, digamos de manera perpendicular al eje X, van a salir cuadraditos para arriba, ¿sí? Y eso nos va a generar un sólido, no importa el sólido, no nos interesa, digamos, poder ver en nuestra cabeza qué es lo que va a quedar, ¿sí? Algunos son difíciles de imaginarse. Pero lo que ustedes tienen que pensar es que vamos a poner un cuadradito uno al lado del otro. Entonces después cuando yo sume todas las áreas de esos cuadrados, lo que nos va a dar es el volumen del sólido que nos está pidiendo, ¿sí?
Entonces, el área de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Está bien? Pero como nosotros tenemos que escribirlo como una función de x, ¿por qué? Porque no es lo mismo el lado acá que el lado acá. ¿Sí? O sea, el lado es variable. Entonces, lo vamos a escribir en general como techo menos piso. Entonces, el lado va a ser raíz de x menos 0. De nuevo, techo menos piso. Entonces, después, el volumen les va a quedar como la integral entre 0 y 4, ¿sí? De raíz de x, que sería el lado al cuadrado. Y después es integrar eso. ¿Está bien? ¿Qué pasa si en vez de un cuadrado, por ejemplo, nos dice que son triángulos isósceles, ¿sí? Con un rectángulo? Triángulo isósceles rectángulo, ¿sí? Con un cateto apoyado en la base. Entonces, lo que quiere decir esto es que acá ahora, en vez de poner cuadraditos, ¿sí? Ustedes van a construir triángulos, uno al lado del otro de nuevo, ¿sí? Esos triángulos van a ser rectángulos isósceles. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos catetos van a ser iguales, ¿está bien? Y como me dice que el cateto está apoyado en la base de mi área, ese cateto va a ser de nuevo lo que estábamos mirando hoy como techo menos piso, ¿sí? O sea que esto va a ser raíz de x menos 0. Y esto también va a ser raíz de x menos 0. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un triángulo que es isósceles, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar el volumen en este caso? Nos va a quedar como la integral entre 0 y 4 de la base por la altura sobre 2. Y después es integrar eso. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá esto que estoy explicando? Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora, esto, digamos, estos dos son como los más fáciles, ¿sí? Si me dice que es un triángulo equilátero, por ejemplo, la dificultad ahí está en que cuando ustedes dibujan el triángulo equilátero, vamos a borrar este del cuadrado, cuando dibujan el triángulo equilátero, ahí para usar la fórmula tenemos, de nuevo, base por altura sobre 2, ¿sí? Pero ahora no son iguales la base y la altura. O sea, si me dice que es un triángulo equilátero, lo que ustedes tienen que pensar es que ahora ustedes van a tener esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, todo esto es L, porque es equilátero. Entonces, como la base del triángulo está apoyada acá, yo sé que L va a ser de nuevo techo menos piso. ¿Sí? El problema acá es que yo necesito encontrar la altura también en función de x para poder escribir la fórmula del área, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Recurrir a Pitágoras, a ver cómo podemos encontrar la altura en función del lado. Les conviene hacerlo en general, o sea, poniendo L y no poniendo la función, porque si no ahí se pueden llegar a confundir con las cuentas. Entonces, fíjense que si partimos el triángulo a la mitad, vamos a tener el cateto de abajo, que va a ser L sobre 2, ¿sí? Estoy pensando ahora en este triangulito, L sobre 2 más la altura es igual al lado al cuadrado, ¿sí? Eso es Pitágoras. Si de acá ustedes despejan h, fíjense que esto es L cuadrado, y esto sería L cuadrado sobre 4. Entonces, cuando hacen la resta de L cuadrado menos L cuadrado sobre 4, les va a quedar 3/4 de L cuadrado. De eso la raíz, ¿sí? Porque la altura estaba elevada al cuadrado. Entonces acá les va a quedar raíz de 3, si distribuyen la raíz, sobre 2 por L. Entonces esta formulita es la altura en función del lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo completamos este ejercicio? Ay, quise poner la goma, puse cualquier cosa. Bien, ¿cómo completamos entonces este ejercicio? Fíjense, tenemos. Ahora, todo lo que ustedes vayan pudiendo hacer, digamos, por ahí por fuera de la integral, lo van haciendo los cálculos para que después con la integral no se les haga tanta mezcla, ¿sí? Entonces ahora nosotros sabemos que el área de un triángulo va a ser base por altura sobre 2, ¿sí? La base es L, fíjense que todavía no me metí con la función del ejercicio, estoy trabajando en general. La altura es raíz de 3 sobre 2 por L, y todo esto es dividido 2,
¿sí? Si acá acomodan y hacen las cuentitas, les va a quedar raíz de 3 sobre 4. Ojo que el 2 no se cancela porque acá ustedes tienen una división, sino que se va a multiplicar por L cuadrado. Entonces ahora sí, cuando voy a escribir la fórmula del volumen, es la integral entre 0 y 4 de esto que es el área de mi sección, que era un triángulo equilátero. Raíz de 3 sobre 4, y en vez de L cuadrado, bueno, ¿quién era L? Era raíz de X al cuadrado. ¿Sí? Por ahí está la del triángulo equilátero, es como una de las más complicadas. Después, bueno, si es un cuadrado sale fácil, si es un círculo también, si es un triángulo equilátero, isósceles rectángulo también, ¿sí? Este por ahí es el que tiene un poquito más de trabajo. Pero bueno, son como las variantes. También, ¿qué otra cosa les podría decir? Les podría decir que, bueno, en vez de triángulos, círculos, cuadrado, les podría decir un rectángulo, pero ¿qué pasa con el rectángulo? Si acá está la base del rectángulo, me tiene que dar el dato de la altura, me tiene que decir, bueno, que es un rectángulo con la base apoyado en el área y de altura 4, o de altura 2, o que la altura sea el doble de la base, digamos, me tiene que dar algún otro dato, ¿sí? No con el solo hecho que me diga que sea un rectángulo, me alcanza para poder terminar el ejercicio. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Bien, ¿qué más? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En el punto 11 del práctico 4, cuando hago, o sea, digamos, este te da dos, no sé, una parábola y una recta. Y a mí me cuesta como darme cuenta cuál es la región que quieren que busque el área, digamos. Ujú. O sea, vos tenés que dibujar todo lo que te dice y el área es la región que te queda entre todas las curvas que vos graficás. O sea, tenés que ver que tiene que haber intersección, qué sé yo. Por ejemplo, si a vos te está una red, tiene que ser esta. ¿Está bien? O sea, vos tenés que ver qué área te queda involucrada entre todas las cosas entre todas las funciones que a vos te dice. Por ejemplo, si te dice, como hoy, no sé, la raíz de X, ¿no? Y te dice el eje X, fíjate que ahí si te dice solo estas dos, el eje X y la raíz, ahí no te queda ningún área determinada, ¿sí? Entonces, bueno, te tiene que dar, por ejemplo, no sé, X igual a una constante, entonces ahí te queda esto de acá, ¿está bien? En vez de X igual a constante te podría dar una recta, por ejemplo, que te quede una recta así, entonces esta sería tu región, ¿está bien? Siempre esto, insisto, tiene que ser la región que te queda determinada entre todas las curvas que a vos te aparecen en el ejercicio, ¿sí? Creo que Listo, está gracias. bien, de nada. Si no, porque puede llegar, no sé, a haber algún ejercicio en donde haya más de una posibilidad, ¿sí? Fíjense por ahí, por ejemplo, en este. Ojo, que si les dice en vez del eje X el eje Y, por ejemplo, si les dice el eje Y y esas dos curvas, a ustedes les queda esto de acá arriba, entonces ahí es importante tener en claro qué eje me está diciendo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿sí? ¿Qué les iba a decir? Puede haber alguna región en donde les quede más de una posibilidad, entonces ahí generalmente lo que dice, bueno, les dice que contenga tal punto. No sé, por ejemplo, supónganse, bueno, creo que ninguna es así tan complicada. A ver, por ejemplo, si tenemos, a ver, vamos a chusmear lo que tienen. Valor absoluto, estos son estos entre dos parábolas. Esto es la x y dos rectas. E a la x, e a la menos x. X igual a 1. A ver esta, que es e a la x, es así. E a la menos x es así. Ah, está bien. Y x igual a 1, bien, claro, fíjense. Tenemos e a la x, e a la menos x, y dice x igual a 1 que va a estar por acá.
¿sí? Entonces fíjense que es esto que tenemos acá determinado, ¿sí? No tienen ninguna de eso que yo les digo, así que no la vamos a complicar. O sea, están todas bien determinadas las áreas, no hay ninguna que quede ambigua, digamos. ¿Está bien? Para esto es importante sí que hagan bien el gráfico, lo más exacto posible, que si es parábola busquen bien dónde están las intersecciones, que después busquen las intersecciones de manera analítica. Por ejemplo, si yo tengo este caso que es entre una parábola y una recta, ¿sí? Estos dos puntitos no los hagan, me parece que corta en -1 y corta en 3. No, esto tiene que estar hecho analíticamente, o sea, igualan las dos funciones para poder encontrar cuáles son los valores de x. ¿Sí? Profe, perdón que siga insistiendo. Por casualidad podemos entrar al foro. Yo había subido una foto y nada, para ver si me quedó claro o no. A ver, Es ¿podemos? del punto 11A. Podemos, si vos nos das, si vos nos habilitás, porque como es algo, algo tuyo, en el foro del TP4, ¿decís? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es? El 11A. El 11A. Bien. Digamos, la región entonces que tengo que tomar es la amarilla. Bien. A ver, déjame que mire el 11A, dijiste entonces. Cerré el práctico. ¿Qué decía? ¿Lo tenés ahí? ¿Qué dice el 11A? Acá está. X más 2, menos x cuadrado más 2 y el eje x. Entonces vos tenés x más 2 que es este, menos x cuadrado más 2 que es este, y el eje x. Bien, entonces claro, esta es una de las que no queda claro, ahora que lo estoy mirando. Porque esta rosita que vos marcaste acá no. ¿Está bien? Ok. Porque en realidad ahí vos tenés la parábola y la recta nada más. ¿Sí? Pero fíjate que tenés esta de acá al costadito. Esta sí podría ser. ¿Por qué? Porque vos tenés la recta, tenés la parábola y tenés el eje X. ¿Se entiende? Ok. ¿Y cuál de las dos tomo? Bien, vamos a tomar la más grande. Después yo se los aclaro. Ahí es donde miren, pues yo las miré muy rápido, no me di cuenta de esto. Ahí es donde yo digo, cuando no es clara la región, generalmente dice, bueno, la región limitada por, dice, y por ejemplo, contiene al punto 0,1. Entonces, si yo les digo que contiene al punto 0,1, la región tiene que tener este punto. Entonces, claramente esta región no va, sino que va toda esta que ustedes tienen acá. ¿Sí? Buenísimo. Y el techo sería entonces G de X y el piso sería X o 0. Tenés que partirlo. Tenés que Listo. partirlo. Porque vos fíjate, vas a tener que partirlo, de hecho, en 3 veces, ¿no? Porque tenemos acá, acá, acá y esta, digamos, vos tenés, por ejemplo, desde esta intersección de la parábola con el eje X a la intersección entre la parábola y la recta, tu techo es la parábola y tu piso es 0. ¿Está bien? Pero Listo. desde este valor de intersección a 0, vos tenés como techo la recta y como piso 0. Y después de 0 a ese valor tenés como techo la F y como piso 0. Listo, genial. Gracias. Bien, de nada. ¿Está bien? Sí, está bien. Bien, buenísimo. ¿Qué más? Profe, ajeno a esto, yo quisiera saber el tema de las pautas del examen. No sé si se subieron o no, al final yo no las vi. No la subí todavía. Listo. Para eso, para saber cuándo estaban. Gracias. Bien, pero quédense tranquilos que ya, bueno, entre hoy a la noche y mañana se las subo, ¿sí? Pero bueno, en sí, más o menos lo que ya venimos hablando, ¿sí? Pero bueno, sí, como por ahí para darles a ustedes alguna pauta más formal y que, bueno, si llega a haber alguna duda de eso, lo pregunten, pero ya hoy, ya las tengo en realidad, así que después se las subo, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bien, nosotros tenemos el parcial el viernes que viene, ¿no? Bien, entonces probablemente les suba en el transcurso del fin de semana
algo para que hagan unos ejercicios de repaso para que hagamos el miércoles en este espacio de la teoría, ¿sí? Para que hagamos esos ejercicios a modo de repaso, no es que el parcial va a ser exactamente igual a eso, ¿sí? No es que tampoco todo lo que esté en el repaso es lo que se va a tomar en el parcial, digamos. En el parcial entran unos cuantos temas, no van a tener tanto tiempo, entonces no vamos a incluir todo en el parcial, uno hace una selección, entonces por eso insisto en que siempre lo mejor es que estudien a partir de los prácticos, que ahí sí van a tener todos los temas, ¿sí? Pero bueno, a veces tener ejercicios de repaso está bueno como para hacer algo como un poco con una mezcla de todos los temas, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Genial. ¿Algo que haya quedado? Una consulta. ¿El viernes nosotros vamos a tener clases? No, nosotros el viernes no tenemos clase. Acuérdense que nosotros tenemos, la primera semana fue lunes, miércoles y viernes. La segunda es lunes y miércoles, que sería esta. La semana que viene sería lunes, miércoles y viernes. Bueno, el lunes no porque es feriado, pero lunes, miércoles y viernes. La otra, lunes y miércoles, ¿sí? Se van alternando. Lo que sí yo por ahí voy a tratar, ahora este fin de voy a estar un poco más tranquila, de que sí, si tienen alguna duda pregunten en el foro, porque en realidad saltamos a una semana sin clases. Entonces sí, aprovechen a trabajar, que tienen muchos días, y bueno, yo voy a estar en algún momento del fin de semana mirando el foro, así los puedo ayudar con eso, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bien, de nada. Bien, ¿algo más que haya quedado? ¿No? ¿Ya estamos? Bien, bueno, los dejo entonces, en un ratito les subo la clase, y bueno, después tienen la práctica, así que aprovechen también. Los chicos están contentos porque están trabajando un montón, están consultando bastante, así que bueno, los felicito y bueno, y a seguir trabajando.